Aquella tarde calurosa de verano, decidí hacer una visita inesperada a nuestra futura casa de campo, que estaba en construcción. Mi mujer había pasado mucho tiempo allí en los últimos meses, supervisando la obra y asegurándose de que todo estuviera de acuerdo con nuestros planes. Estaba emocionado por ver el progreso e imaginar cómo sería nuestra vida en ese lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Al acercarme al terreno, noté que había un silencio inusual en el aire. Normalmente, se escuchaba el sonido de las máquinas y las voces de los trabajadores resonando en la zona, pero en ese momento, todo parecía extrañamente callado. Aparqué el coche y caminé hacia la construcción, sintiendo una ligera brisa en la cara. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Detrás de un gran montón de cemento, en un lugar apartado, estaban mi mujer y el albañil. Parecían completamente ajenos a mi presencia, absortos el uno en el otro. Mi mujer estaba de espaldas a mí, pero pude ver claramente lo que estaba pasando. Ella le estaba echando una mano, moviendo su mano vigorosamente. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Una ola de conmoción recorrió mi cuerpo, seguida de una rabia abrumadora. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía traicionar nuestra confianza y nuestro amor de esa manera tan descarada? Me quedé paralizado, observando la escena durante unos segundos que parecieron una eternidad. Mi mente estaba dando vueltas, tratando de procesar lo que estaba presenciando. Era como si el mundo hubiera sido puesto patas arriba en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la ira se apoderó de mí. Sentí un deseo visceral de venganza, una necesidad de hacer que pagaran por esa traición. Cerré los puños y mi respiración se volvió pesada. Quería gritar, quería correr hacia ellos y separarlos, pero algo me contuvo. Tal vez fue la conmoción, tal vez fue un resquicio de racionalidad que aún persistía en medio del caos emocional. Sabía que necesitaba actuar con cautela, que necesitaba pensar en un plan antes de hacer nada precipitado. Lentamente, di unos pasos hacia atrás, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía descontroladamente y mi mente bullía con pensamientos sombríos. Necesitaba salir de allí antes de que me notaran. Volví al coche, sintiéndome aturdido y traicionado. Conduje de regreso a casa en un estado de aturdimiento, apenas logrando prestar atención a la carretera. Cuando llegué, me encerré en el despacho y me desplomé en una silla, enterrando mi rostro entre las manos. Las imágenes de esa escena acosaban mi mente, repitiéndose en un bucle interminable. Me sentí asqueado, herido y completamente perdido. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no percibí las señales? Pasé horas allí, rumiando la traición y alimentando mi deseo de venganza. Sabía que no podía dejar que esto pasara. Ellos necesitaban pagar por lo que habían hecho, necesitaban sentir el dolor que yo estaba sintiendo. Esa noche, mientras mi mujer dormía plácidamente a mi lado, me quedé despierto, tramando planes sombríos. La imagen de ellos juntos, en ese momento íntimo, estaba grabada a fuego en mi mente. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. La revelación impactante había destruido todo lo que creía, todo lo que consideraba sagrado. Ahora, solo quedaba la sed de venganza y la determinación de hacer justicia por mis propias manos. Las semanas que siguieron a la revelación impactante de la traición de mi esposa fueron las más sombrías de mi vida. Me sentía consumido por un deseo abrumador de venganza, que corroía mi mente y mi alma. No podía pensar en nada más que encontrar una manera de desenmascarar y castigar al albañil que había destruido mi matrimonio. Pasé días y noches tramando planes, imaginando diferentes escenarios y posibilidades. Sabía que tenía que ser cuidadoso, que no podía actuar impulsivamente o dejar que mis emociones me traicionaran. Cada paso tenía que ser calculado, cada detalle meticulosamente planeado. Decidí que la primera parte de mi plan sería un enfrentamiento físico con el albañil. Quería hacerle sentir el dolor que me había causado, quería ver el miedo en sus ojos cuando se diera cuenta de que se había metido con la persona equivocada. Pero sabía que no podía simplemente atacarlo sin más. Necesitaba crear una situación en la que la agresión pareciera justificada. Comencé a prepararme para el enfrentamiento. Empecé a ir al gimnasio, entrenando intensamente todos los días. Quería estar en mi mejor forma física,
listo para cualquier eventualidad. También empecé a estudiar técnicas de lucha, viendo vídeos en línea y practicando movimientos en casa. Al mismo tiempo, trabajé en mi preparación mental. Sabía que necesitaba mantener la calma durante el enfrentamiento, no dejar que la ira me cegara. Necesitaba tener el control total de la situación, para que todo saliera según lo planeado. Mi esposa notó mi distanciamiento y mi cambio de comportamiento, pero siempre encontraba excusas para justificar mis acciones. Decía que estaba estresado por el trabajo, que necesitaba tiempo para mí mismo. Ella parecía creerme, sin sospechar nada. Mientras tanto, seguía visitando la construcción de la casa de campo, observando desde lejos al albañil trabajar. Parecía ajeno a todo, como si nada hubiera pasado. Eso solo alimentaba mi rabia y mi deseo de venganza. Finalmente, después de semanas de preparación, sentí que estaba listo para poner mi plan en acción. Elegí un día en el que sabía que el albañil estaría solo en la obra, sin la presencia de otros trabajadores. Esa mañana, me levanté temprano y me vestí con ropa oscura y discreta. Antes de salir de casa, miré a mi esposa dormida en la cama, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Ella había destruido nuestro amor, nuestro matrimonio, y ahora era el momento de hacer justicia. Conduje hasta la construcción, estacionando el coche a cierta distancia para no llamar la atención. Caminé lentamente hacia el lugar donde sabía que estaría el albañil trabajando, sintiendo mi corazón latir acelerado en anticipación. El cielo estaba nublado esa mañana cuando llegué a la construcción de nuestra casa de campo. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la propia naturaleza presintiera el inminente enfrentamiento. Había planeado cada detalle meticulosamente, y sabía que ese era el momento de poner todo en práctica. Entré en el terreno con pasos firmes, con mi corazón latiendo con fuerza en anticipación. Divisé al albañil trabajando solo en un rincón apartado, exactamente como había previsto. Parecía concentrado en su tarea, ajeno a mi presencia. Me acerqué a él lentamente, sintiendo la ira bullir dentro de mí. Cuando estaba a unos metros de distancia, llamé su atención. Maldito! El albañil se dio la vuelta, sorprendido de verme allí. Antes de que pudiera decir nada, lo agarré por la camisa y lo empujé contra la pared. ¿Pensaste que podías traicionar mi confianza y salir impune?, gruñí, mirándolo a los ojos. Él pareció confundido por un momento, pero su expresión pronto cambió a una de desafío. ¿De qué estás hablando? No he hecho nada malo. Esas palabras solo alimentaron mi furia. ¿Cómo se atrevía a negarlo tan descaradamente? No te hagas el tonto, grité. Te vi con mi esposa, canalla. Abusaste de mi confianza y destruiste mi matrimonio. El albañil intentó zafarse de mi agarre, pero lo sujeté con firmeza. Comenzó a forcejear, tratando de apartarme. Estás loco. No hice nada de eso. Suéltame ahora mismo. Pero yo no estaba dispuesto a escuchar sus mentiras. Con un movimiento rápido, le di un puñetazo en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Se llevó la mano a la nariz, que comenzó a sangrar. A partir de ese momento, la pelea se intensificó. El albañil se lanzó sobre mí, tratando de golpearme con sus puños. Esquivé sus golpes, utilizando las técnicas que había entrenado. Sabía que tenía que ser cuidadoso para que la pelea no pareciera premeditada. Intercambiamos puñetazos y patadas, rodando por el suelo de la construcción. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, alimentada por la rabia y el deseo de venganza. Logré asestar algunos buenos golpes, dejándolo magullado y aturdido. Sin embargo, en un momento dado, el albañil consiguió golpearme en el estómago, haciéndome perder el aliento por un instante. Aprovechó la oportunidad para intentar huir, pero me recuperé rápidamente y lo agarré de nuevo. No te vas a escapar de esta, advertí, presionándolo contra el suelo. En ese momento, oí el sonido de sirenas a lo lejos. Alguien debió haber oído el alboroto y llamado a la policía. Sabía que tenía que actuar rápido. Con algunos golpes más, dejé al albañil inmovilizado en el suelo, gimiendo de dolor. Su rostro estaba ensangrentado e hinchado, pero había tenido cuidado de no causarle lesiones graves. Quería que pagara por lo que hizo,
pero no quería ser acusado de tentativa de homicidio. La llegada de la policía a la construcción fue un momento crucial en mi plan de venganza. Había preparado cuidadosamente cada detalle para asegurarme de que la situación se desarrollara a mi favor. Cuando los oficiales llegaron, me encontraron con el rostro magullado y la ropa manchada de sangre, mientras que el albañil estaba inmovilizado en el suelo, gimiendo de dolor. Rápidamente, comencé a explicar mi versión de los hechos. Alegué que el albañil me había atacado sin motivo aparente y que había actuado en legítima defensa para protegerme. Mi voz temblaba ligeramente, como si estuviera conmocionado por la situación. Se volvió loco, les dije a los policías. Comenzó a agredirme, diciendo cosas sin sentido. No tuve más opción que defenderme. Los oficiales escucharon mi historia con atención, tomando notas en sus libretas. Luego se volvieron hacia el albañil, que intentaba levantarse con dificultad. «Eso es mentira», gritó, escupiendo sangre. Él me atacó sin razón. Yo soy la víctima aquí. Pero yo ya había preparado mi próximo movimiento. Con calma, presenté a los policías a los testigos que había reclutado cuidadosamente. Eran personas que trabajaban en los alrededores y a las que había convencido para que colaboraran con mi plan. Uno a uno, los testigos se acercaron y confirmaron mi versión de los acontecimientos. Dijeron haber visto al albañil atacarme primero, sin que yo lo hubiera provocado. Sus testimonios fueron fundamentales para reforzar mi alegato de legítima defensa. Además, había documentado algunas amenazas verbales que el albañil me había hecho anteriormente. Presenté esas pruebas a los policías, mostrando mensajes de texto y correos electrónicos en los que demostraba un comportamiento agresivo y amenazante. Él me ha estado amenazando desde hace un tiempo, expliqué, con una expresión de pesar en mi rostro. Intenté resolver las cosas de manera pacífica, pero no me dejó otra opción. Los policías examinaron las pruebas con detenimiento, y pude ver en sus ojos que comenzaban a creer mi versión de los hechos. El albañil, por su parte, parecía cada vez más desesperado, tratando de defenderse de las acusaciones. «Todo esto es mentira», gritaba, forcejeando contra las esposas. «Él lo está orquestando todo. No le crean». Pero ya era demasiado tarde para el albañil. Las evidencias que había plantado cuidadosamente y los testigos que había manipulado sellaron su destino. Los policías lo esposaron y lo metieron en el coche patrulla, informándole de sus derechos. Mientras observaba la escena, sentí una sombría satisfacción apoderarse de mí. Mi plan había funcionado a la perfección. El albañil estaba siendo llevado a la comisaría, acusado de agresión y comportamiento amenazante, mientras que yo era visto como la víctima inocente. Sin embargo, en mi interior, sabía que esa era solo una parte de mi venganza. Todavía quedaba más por hacer para hacer pagar al albañil por haber destruido mi matrimonio y mi vida. Cuando la policía se hubo ido, llevándose al albañil con ellos, me quedé solo en la construcción, rodeado por los escombros de la pelea. Mi cuerpo dolía por los golpes que había recibido, pero mi mente estaba enfocada en el siguiente paso. Sabía que el arresto del albañil sería un shock para todos, especialmente para mi esposa. Ella tendría que lidiar con las consecuencias de su traición, mientras yo observaba desde la distancia, saboreando cada momento de su desgracia. Con una fría sonrisa en mis labios, dejé la construcción y seguí mi camino, ya planeando el próximo acto de mi venganza. La trampa legal había sido un éxito, pero solo era el comienzo. No descansaría hasta ver al albañil y a mi esposa completamente destruidos, pagando el precio por haberme traicionado. La noticia del arresto del albañil se extendió rápidamente, causando un impacto devastador en todos los involucrados. Mi esposa, que hasta entonces había logrado mantener las apariencias, fue tomada completamente por sorpresa cuando la policía llamó a nuestra puerta para interrogarla. Observé desde lejos mientras los oficiales la interrogaban, haciéndole preguntas sobre su participación con el albañil y la naturaleza de su relación. Ella intentaba mantener la compostura, pero el pánico era visible en sus ojos. Sus manos temblaban y su voz vacilaba con cada respuesta. Yo no sé de qué están hablando, se defendía. Él solo era el albañil contratado para la obra. No había nada más que eso. Pero las evidencias decían lo contrario. Durante la investigación,
la policía descubrió que el albañil tenía un historial de comportamiento agresivo y ya había estado involucrado en situaciones similares en el pasado. Esto solo reforzó la versión de los hechos que yo había presentado, convirtiéndolo en el único culpable a ojos de la ley. Mientras mi esposa era interrogada, me mantuve alejado, observando todo con una sombría satisfacción. Por dentro, estaba saboreando cada momento de su angustia, viéndola retorcerse bajo el peso de las consecuencias de sus actos. Cuando los policías finalmente se fueron, mi esposa se derrumbó en lágrimas, incapaz de ocultar más su dolor y confusión. Me miró con ojos suplicantes, buscando algún tipo de consuelo o comprensión. No entiendo lo que está pasando, sollozaba. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionarme de esta manera? Pero me mantuve impasible, mi rostro una máscara de frialdad. Por más que una parte de mí quisiera consolarla, sabía que no podía flaquear. Mi venganza aún no estaba completa. Recogiste lo que sembraste, le dije, sin emoción alguna. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias de tus elecciones. Mi esposa me miró con una mezcla de shock y desesperación, como si no pudiera reconocer a la persona frente a ella. Pero yo ya me había distanciado emocionalmente, centrado solo en mi objetivo final. En los días siguientes, la vida de mi esposa se desmoronó por completo. La noticia de su implicación con el albañil se extendió como un reguero de pólvora, y pronto se vio acosada y juzgada por amigos y familiares. Se la miraba con desprecio y repulsión. Mientras tanto, yo observaba imperturbable mientras mi venganza contra ella y el albañil se llevaba a cabo. Había presentado pruebas contra él y movilizado testigos para que respaldaran mi versión, asegurándome de que lo arrestaran y encarcelaran por agresión. Para mi esposa, era un golpe devastador, una traición más a añadir a la lista. Ella se vino abajo, incapaz de contener más las lágrimas. Pero yo permanecí impasible, mirándola desde la distancia con una fría determinación. Este era solo el comienzo de lo que tenía planeado para ella. Cuando su divorcio se finalizó, decidí que era hora de dar el próximo paso. Había estado trabajando meticulosamente en mi plan, asegurándome de que todo saliera según lo previsto. Ahora era el momento de hacer que mi esposa pagara enteramente por su traición. Transcurrieron semanas tras el devastador impacto inicial de la noticia de su implicación con el albañil y la posterior prisión de este último. Durante todo ese tiempo, continué regodeándome con su desgracia, saboreando cada momento de su angustia y desesperación. Finalmente, llegó el momento de dar el golpe definitivo. Presenté la demanda de divorcio, asegurándome de que las condiciones fueran favorables para mí. Mi meticuloso plan se había llevado a cabo a la perfección. Cuando mi esposa recibió los documentos finalizados, se derrumbó una vez más, incapaz de ocultar más su dolor y confusión. Me miró suplicante, implorando por una segunda oportunidad. Pero yo permanecí implacable. Ya había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. Ella cosechó lo que sembró al traicionarme de esa manera descarada. El proceso de divorcio fue rápido y despiadado. Había reunido pruebas suficientes para garantizar que las condiciones fueran favorables para mí. Mi esposa, ya debilitada emocionalmente, no tuvo más opción que aceptar los términos impuestos. Al finalizar el divorcio, ella lo había perdido todo, nuestra casa, nuestros bienes, todo. Mi meticuloso plan de venganza había funcionado a la perfección. Ella había pagado por su traición. Me sentí triunfante al ver cómo su vida se había desmoronado por completo. Mi sed de venganza había sido saciada. Ella había recibido el pago que merecía por haberse burlado de mí y traicionado mi confianza. Sin embargo, incluso en medio de mi satisfacción por haber logrado mi venganza, no pude evitar sentir un vacío creciente dentro de mí. La casa que alguna vez fue un hogar ahora parecía fría y sin vida. Las habitaciones resonaban con el silencio, recordándome constantemente lo que había perdido. Había conseguido mi venganza, pero ¿a qué costo? Mi obsesión por hacer justicia me había consumido, convirtiéndome en alguien que apenas reconocía. Había sacrificado todo, mi matrimonio, mi felicidad, mi humanidad, todo en nombre de la retribución. Sentado solo en la sala de estar, rodeado de los restos de una vida que alguna vez estuvo llena de amor y alegría, me preguntaba si realmente había valido la pena.
La satisfacción momentánea de ver a mis enemigos destruidos compensaba el vacío que ahora habitaba mi corazón. Había ganado la batalla, pero parecía haber perdido la guerra. La soledad era ahora mi única compañera, un recordatorio constante del precio que había pagado por mi venganza. Pero sabía que no había vuelta atrás. Los puentes habían sido quemados y no había nada más que hacer excepto seguir adelante, cargando con el peso de mis elecciones. El frío y amargo desenlace de mi venganza se había cumplido, pero me preguntaba si alguna vez sería capaz de encontrar la paz nuevamente. Tal vez la justicia que tanto había anhelado tenía un sabor agrio, después de todo. Con un cansado suspiro, me levanté y caminé hacia la ventana, observando el mundo exterior. La vida continuaba, indiferente a mi dolor y soledad. Y sabía que tendría que encontrar una manera de seguir adelante, aunque eso significara cargar para siempre con las cicatrices de mi venganza.